¿Qué tal? Muy buenas noches. Canarias registra 297 positivos de COVID en las últimas 24 horas, según los datos de la Consejería de Sanidad. Hay casi 4.300 casos activos en las islas. Esther Pulido. Pues sí, concretamente son 4.296 casos activos en toda Canarias y 2.899 de estos casos se encuentran aquí en la isla de Gran Canaria. Sigue siendo la isla con más casos, es decir, con personas más contagiadas. Y también destacar el aumento del Hierro. Por ejemplo, para hacer una comparativa, el viernes pasado tenían 10 casos activos y ahora mismo 37. El Comité de Gestión Sanitaria ha celebrado una segunda reunión esta tarde tras el repunte de contagios en Canarias. Un encuentro centrado en la evolución de la pandemia en las islas y en las medidas que se han ido adoptando para contener el virus. Cristina Quesada. Sí, y esta reunión deja dos conclusiones principales: más recursos para los centros de salud para potenciar los rastreos y la suspensión de las pruebas no urgentes en atención primaria. Todo este análisis que se ha llevado a cabo esta tarde se trasladará al próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará el jueves, justo cuando se cumplen 3 semanas de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno canario para frenar el ritmo de los contagios. De la evolución de estas cifras de la pandemia también depende el sector turístico para salvar la temporada de invierno. Es clave, primero por la salud, que demos la vuelta a esos números, después también por la economía, por el presente y futuro de nuestra tierra, que depende fundamentalmente del turismo, el que extrememos todas las precauciones, el que hagamos caso a las recomendaciones. Y en medio de este escenario se afronta la vuelta al cole en Canarias. Por esa razón, el próximo día 10 de septiembre se va a decidir si el curso escolar arranca con normalidad o más restricciones. Un inicio previsto en todos los colegios, tanto públicos como privados, para el 15 de septiembre. La consejera de Educación, Manuela de Armas, ha defendido hoy en el Parlamento la necesidad de evaluar primero la situación epidemiológica en cada isla antes de tomar decisiones en el ámbito educativo. Si mañana tú me tocara abrir las clases, hoy, le puedo decir algo, hoy mismo, la isla de Gran Canaria, Lanzarote y el Hierro no abre. La aplicación para el teléfono móvil Radar COVID lleva 10 días en funcionamiento. Las autoridades sanitarias siguen invitando a toda la ciudadanía que la descarguen en sus móviles. De forma totalmente anónima, gratuita, se puede colaborar activamente en frenar un posible brote de coronavirus. Una herramienta más que puede resultar muy útil en estos momentos en Canarias. Como no puede ser de otra manera, toda la plantilla de Radio Televisión Canaria hace uso de las mascarillas en todo momento, dentro y fuera de los centros de trabajo. Cierto que hay una excepción: los presentadores, como las autoridades que comparecen en público, no usamos durante la presentación las mascarillas para garantizar el acceso a la comunidad con discapacidad auditiva a nuestras informaciones a través de la lectura de los labios. Eso sí, siempre cumpliendo con un requisito fundamental: mantenemos la distancia de seguridad también en plató. Y en deportes ya tenemos calendario de primera y segunda división, fichajes y David Silva contagiado de COVID. Armando Vallejo. Eso es, fue presentado, visitó el estadio y después hizo la prueba de PCR en la que dio positivo en COVID-19. El Gran Canario se había hecho otra prueba el viernes pasado en la que dio negativo todavía en Gran Canaria antes de viajar hoy lunes hacia tierras vascas. Ahora estará al menos 15 días aislado. Y el Club Deportivo Tenerife está a punto de regresar a la isla tras su semana de concentración en Murcia. Quien ya ha aterrizado es el último refuerzo blanquiazul, el portugués Bruno Wilson. La Unión Deportiva Las Palmas también está pendiente de un nuevo fichaje mientras pone la mirada en su único ensayo serio de esta pretemporada, el que jugará el viernes frente al Tenerife. En el calendario, por cierto, sorteado hoy, el primer derbi oficial será el 15 de noviembre. Esta tarde se ha celebrado la segunda reunión del Comité de Gestión Sanitaria tras el repunte de contagios en Canarias. Se han valorado las cifras de la pandemia en las islas, Cristina Quesada, y también se han analizado las medidas que se han puesto en marcha.
Sí, acaba prácticamente de concluir esa reunión y sobre la mesa dos decisiones fundamentales. La primera, la de dotar de más medios a los centros de salud para potenciar los rastreos, y la segunda, la de suspender en atención primaria las pruebas no urgentes. Esta es la segunda reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria desde que empezaran a crecer las cifras de contagios en las islas, y la intención es mantenerla en el tiempo hasta que se vuelvan a establecer, hasta que se vuelvan a consolidar los datos, hasta que vuelvan a rebajarse esas cifras. Todas estas decisiones que se han tomado hoy aquí, este análisis compartido entre responsables de consejerías y entre técnicos, se llevará al próximo Consejo de Gobierno para decidir si hay que tomar alguna otra medida. Será el próximo jueves, justo cuando se cumplen 3 semanas de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno canario tras el repunte de contagios. Antes, esta mañana, el presidente de Canarias y la consejera de Turismo han mantenido un encuentro con los representantes del turoperador alemán TUI de cara a la próxima temporada, la temporada de invierno. Ambas partes esperan una importante caída, pero confían en salvar la temporada. Para eso es necesario, dicen, frenar el ritmo de los contagios y que el gobierno alemán, en este caso, siga considerando Canarias una zona segura. El turoperador TUI espera mover este invierno a unos 3 millones de turistas y cuenta con Canarias como uno de sus destinos. El turismo en Canarias tiene la mirada puesta en la temporada de invierno. Con las advertencias de viaje, los turistas se replantean seriamente sus vacaciones. Lo vimos en verano. Y nuestro objetivo es evitar esto antes de que llegue la temporada de invierno. TUI es el mayor turoperador del mundo, controla más del 34% del mercado alemán en las islas. Sus responsables dicen que Canarias es el único destino de invierno con capacidad para acoger la demanda europea. Estamos ahora mismo ante una oportunidad de oro para poder salvar la temporada de invierno en Canarias, para volver a reactivar la economía, para volver a recuperar esos puestos de trabajo. Pero eso depende de que países emisores como Alemania sigan considerando a Canarias un destino seguro. El gobierno regional volverá a pedir test PCR en origen y destino. También apela a la responsabilidad ciudadana para contener el repunte de contagios. Es clave, primero por la salud, que demos la vuelta a esos números, después también por la economía, por el presente y futuro de nuestra tierra, que depende fundamentalmente del turismo, el que extrememos todas las precauciones. El gobierno canario confía en que noviembre y diciembre permitan cerrar 2020 con una demanda acumulada de 5 millones de turistas, una cifra que supondría una caída del 66%. El inicio del curso escolar dependerá de la evolución de la pandemia. Está previsto para el 15 de septiembre. Antes, el día 10, el Gobierno de Canarias decidirá la fecha exacta. Lo confirmaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una entrevista en la COPE. Sostiene que si es necesario se van a adoptar más restricciones. Habrá vuelta al cole, pero siempre garantizando las medidas de seguridad tanto para alumnos como para profesores. El Gobierno valorará unos días antes, el 10, la situación de la pandemia por si hubiera que modificar las medidas de seguridad. La presencialidad será obligatoria para infantil y primaria. Haciendo un esfuerzo importante para tener el curso más normalizado, pero también tengo que ser claro y decírselo a los padres y madres que yo también lo soy. Todo dependerá de cómo camine la situación de la pandemia. Y si comenzamos el curso el día 15, que no será antes, se hará con la máxima seguridad. Si es necesario retrasarlo y buscar otra fecha, también lo diré. Fuera de las aulas, el presidente ha insistido en que debemos de acostumbrarnos a vivir con el virus cumpliendo siempre las medidas de seguridad impuestas a rajatabla. Si en estos momentos se decretara el confinamiento, en 15, 20 días estaríamos mejor. Estaríamos mejor desde el punto de vista del número de contagios, pero habría gente que con el confinamiento tiene problemas de salud, porque hay que hacer vida normal, personas que son obesas, diabetes, etcétera. La economía iría al traste, es decir, tendríamos unos efectos de pobreza tremenda. El confinamiento queda descartado siempre y cuando nos alcancen los 600 contagiados por cada 100.000 habitantes y se siga manteniendo una tasa baja de hospitalización. Canarias apuesta por la educación presencial hasta segundo de bachillerato. Así lo ha defendido también esta mañana Manuela de Armas, la consejera de Educación. Isiar Pérez ha comparecido la consejera a petición de los nacionalistas.
Este lunes ha comparecido a petición del Grupo Nacionalista Canario la consejera de Educación, Manuela de Armas. Ha afirmado que apoya esa decisión del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en analizar el 10 de septiembre qué islas o qué zonas pueden iniciar el curso escolar el 15 de septiembre según evolucione la pandemia aquí en el archipiélago. También ha destacado que Canarias es la única región de toda España que apuesta por la presencialidad hasta segundo de bachillerato. Ha destacado la contratación de profesorado, aún sin dar ninguna cifra exacta, de forma trimestral y según evolucione la pandemia, y también de más de 400 auxiliares de comedor. Tanto los 7 grupos parlamentarios como el Gobierno coinciden en la necesidad de retomar la enseñanza presencial. Las diferencias surgen en torno a la manera de afrontar las consecuencias de una pandemia mundial sobre el sistema educativo canario. Van a obligar a los padres y madres de Canarias a enviar a sus hijos a los colegios, a grupos de 25 personas. ¿Qué va a hacer para el control del absentismo y la prevención del abandono? Porque usted sabe que hay familias que valoran pues no llevar a sus hijos al colegio. La desconfianza no la genera la oposición, la genera la falta de rigor y de liderazgo. No se confundan. Los profesores de refuerzo para el próximo curso tendrán contratos trimestrales en función del desarrollo de la pandemia. Se trata de tomar medidas ante un escenario muy cambiante, porque es una realidad que la situación que padece actualmente Canarias respecto al mes de julio es distinta. Es muy importante la comunicación con los equipos directivos, consejera. No puede haber ni un solo equipo directivo que se sienta desamparado. Los 2.000 millones para educación que se plantearon habría que incrementarse por una parte y por otro lado que fuera finalista. Es decir, que al final una de las prioridades sea la contratación de profesorado. Se ha escuchado, se ha dialogado y se ha consensuado. No se ha improvisado, señora Calzada. La Consejería de Educación no ha estado de manos cruzadas. La consejera explicó que las familias deben controlar con regularidad la existencia de síntomas como la fiebre en los alumnos, algo que se hará también en cada una de las aulas. En este sentido, De Armas avanzó que la consejería enviará un tutorial para las familias. Ese tutorial, junto con unas recomendaciones que se le va a hacer llegar y que cada familia tiene que hacer un recibir para nosotros estar tranquilos y seguros de que todas las recomendaciones y las obligaciones que tienen que cumplir las familias la han entendido. El Gobierno ha aclarado que ningún centro educativo del archipiélago, público o privado, abrirá sus puertas antes del día 15 de septiembre. 5 días antes, el 10 de septiembre, el Ejecutivo evaluará la situación en cada una de las islas. En este Parlamento de Canarias también han comparecido esta mañana los principales representantes de las patronales hoteleras de Canarias, quienes han valorado junto a los grupos parlamentarios políticos la situación del sector aquí en el archipiélago. Afirman que tanto la línea de avales ICO como los ERTES están siendo insuficientes tanto para el sector turístico como también para el sector del ocio nocturno. También denuncian la ausencia de controles en puertos y aeropuertos. Por ello, instan al Gobierno central a que pida a la Unión Europea que realice test PCR tanto en origen como destino a todo tipo de viajeros, y también lo que solicitan es que los ERTES se amplíen más allá de marzo de 2021. Tenemos un paciente que es el turismo en la UBI, lo ha pillado el COVID al turismo, lo tenemos mantenido sedado con los ERTES, lo tenemos mantenido con un primer tratamiento de choque que fueron los ICOs y la financiación que estuvo muy bien. Hemos tenido también algunos medicamentos muy eficientes como el tema de las carencias hipotecarias, pero el paciente no puede seguir eternamente en la cama. Se han tomado una serie de medidas que han sido positivas, aunque entendemos que a pesar de ese buen hacer nada ha sido concluyente, en tanto en cuanto estamos en estos momentos en una situación donde vemos cómo diferentes mercados están cerrando y probablemente hoy también se cierra Alemania. Lamentablemente, en la actualidad seguimos sin estos controles o test en origen, tampoco en puertos y aeropuertos, entradas principales de nuestras islas, y por ello estratégicos puntos de control y vigilancia que debemos establecer para incentivar la confianza de los países emisores. La más urgente es promover la seguridad del destino, prorrogar los ERTE y reactivar el sector consolidando la imagen de un destino seguro y saludable. Isabel Cela, la ministra de Educación, apela a la lealtad institucional y a la cooperación de las administraciones para seguir trabajando en el inicio del curso. Lo ha dicho esta tarde en una comisión en la que compareció a petición propia. Además dijo que unos 2.000 millones de euros del fondo COVID irán destinados a educación para que los centros puedan implantar las medidas acordadas.
Así hemos aprobado transferir 2.000 millones del Fondo COVID para educación a las comunidades autónomas. Obviamente, tiene un carácter finalista, que es la educación. La contratación de profesorado para refuerzos, apoyos, desdobles, medidas de tutoría, orientación y acompañamiento. La Consejería de Sanidad ha comunicado este lunes que en las últimas 24 horas en Canarias se han registrado 297 nuevos positivos de la COVID-19 en el archipiélago. En total, los casos activos en Canarias se sitúan en 4.296. Gran Canaria es la isla con mayor número de positivos activos, 2.899. Tenerife cuenta con 782, Lanzarote 429, Fuerteventura 121, La Palma 22 casos activos, en El Hierro 37 y en La Gomera 6. La Graciosa sigue sin casos positivos. Esos son datos proporcionados por la Consejería de Sanidad este mediodía. Esther Pulido, en Canarias hay más de 4.200 personas contagiadas. Pues sí, concretamente 4.296 en todo el archipiélago y 2.899 se encuentran aquí en la isla de Gran Canaria, que sigue siendo durante estas últimas semanas la isla con más casos activos de todo el archipiélago. De hecho, como dices, en las últimas 24 horas se han comunicado 297 casos positivos nuevos en toda Canarias y 185 de ellos están aquí en Gran Canaria y sobre todo también la capital sigue siendo la más golpeada con 2.455. También destacar el caso del Hierro, que por ejemplo, para que se hagan una idea, el viernes pasado había 10 casos activos y ahora mismo, según la Consejería de Sanidad, hay 37. Con respecto al número de hospitalizaciones, en total también incrementa, son 207 en toda Canarias, 27 de ellos están en la UCI. Y ya por último, Gran Canaria y Lanzarote son las islas que ahora mismo tienen que cumplir las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias el pasado jueves, sobre todo la que hablaba también de que no se podían reunir en eventos, se tenían que suspender eventos de más de 10 personas. Y el Cabildo de Fuerteventura, que ha activado el Plan Insular de Emergencias para coordinar los medios en la actuación contra la COVID. María Asensio, ¿qué supone exactamente este plan? Pues el Plan Insular de Emergencias permitirá coordinar los recursos disponibles en la isla para hacer frente al coronavirus. La decisión de tomar esta medida fue adoptada en un Consejo de Gobierno extraordinario y urgente celebrado esta mañana. Con esta medida, el Cabildo de Fuerteventura trabajará de manera coordinada con ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad y la Dirección Insular de la Administración del Estado para afrontar de una manera más contundente esta situación, después de que en los últimos días los casos positivos en la isla hayan crecido exponencialmente. En el mes de marzo, Fuerteventura fue la primera isla en activar este Plan Insular de Emergencias, algo que desde el Cabildo Insular indican que tuvo resultados muy positivos para controlar esta pandemia, algo que también esperan que suceda en esta ocasión. En Lanzarote los últimos datos apuntan que hay 429 casos activos, la mayoría de ellos se concentran en la capital de la isla, en Arrecife. Es por ello que, aparte de las medidas que ha propuesto el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos hayan implementado otra batería de propuestas para combatir la COVID-19 en la isla. Por ejemplo, el Cabildo de Lanzarote ha mandado a cerrar todas las instalaciones deportivas y culturales. También aquellas playas que no reúnan las condiciones, así como parques infantiles. Por cierto, que hoy hemos recorrido algunos de esos parques infantiles y algunos de ellos todavía continúan abiertos. Por su parte, el Ayuntamiento de Arrecife ha mandado a desinfectar algunos de los barrios de la capital, lo que consideran zonas sensibles. Lo han hecho desde el sábado hasta la jornada de hoy y nos referimos a los barrios de Valterra, Titerroy y Argana Alta. Esos puntos sensibles son los centros de salud y el hospital. Estas medidas son bien acogidas por la población, que las consideran que son necesarias para frenar el avance de la COVID-19. Me parece muy bien, así vamos aflojando un poquito y la gente se lo piensa mejor. Totalmente de acuerdo, con tal de que se pare un poco esto de los contagios. Está bien, hasta que se mejora la cosa. Para algunas personas no nos es tan fácil, pero bueno, esperemos que esto pase pronto y que las medidas pues se puedan restringir un poquito menos.
Medidas concretas para detener los contagios también en El Hierro. Este lunes hay 27 casos más que el viernes. Las autoridades intensifican las normas con el cierre de varios espacios públicos. Así lo anunciaba el presidente del Cabildo, Aridia Marichal, y lo hacía esta misma mañana. Sí, es una serie de medidas preventivas, medidas de contención que afectan a los 3 municipios de la isla, a diferentes espacios públicos y también actividades públicas, como por ejemplo el cierre de zonas deportivas o también de zonas de baño como esta en el Tamaduste, en el municipio de Valverde, además del cierre de casas culturales y otras zonas también de uso público. Tampoco se pueden hacer visitas a las residencias de mayores. Así lo han determinado el Cabildo del Hierro y los 3 ayuntamientos. También se han elevado más propuestas de contención a la Dirección Insular de la Administración General del Estado. La responsabilidad ciudadana seguirá siendo fundamental, siguiendo todas aquellas medidas higiénico-sanitarias habituales. En la actualidad, con los últimos datos de sanidad, hay 37 casos activos en la isla de Meridiano. La necesidad de una presencia del Ejército para hacer nuevas labores de desinfección en los espacios públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mayor presencia, gestionando con el Gobierno Central que le diga a ENA para que nos den permiso para poner unas pantallas térmicas en la entrada y salida del aeropuerto. Tampoco son buenos los datos que hoy ha ofrecido desde el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Más de 23.500 casos notificados desde el viernes en toda España. Fernando Simón ha dicho, Marlene Bello, que estas cifras son preocupantes. Sí, efectivamente, 23.572 nuevos casos desde el viernes hasta hoy, de los cuales casi 2.500 se han notificado en las últimas 24 horas. Además, se han registrado 141 fallecidos en la última semana. La mayoría de estos nuevos contagios se están produciendo en personas jóvenes de menores de 40 años y el 50% de los casos están siendo asintomáticos. La detección precoz está siendo primordial para conseguir acabar con los rebrotes de COVID-19 y en España ya se han hecho un 6,4% de pruebas PCR. Fernando Simón afirma que aunque la curva es elevada, la situación actual nada tiene que ver con la que se vivió al comienzo de la epidemia. Desde el viernes, que fue el último informe publicado, se han notificado un total de 23.000 casos, 23.500 y pico casos, que corresponden a algo más de 7.000 casos diarios. Estamos en cifras que, si bien siguen siendo altas, hay que contextualizarlas en el marco de un alto nivel de detección. Hace 10 días que funciona en Canarias la aplicación de móvil Radar COVID. Es una herramienta que puede frenar hasta en un 30% la expansión del virus. Mientras más personas la conectemos, más efectiva será. La descarga es anónima y gratuita. Lleva 10 días a disposición de toda la población de las islas. Es la aplicación de rastreo Radar COVID diseñada para localizar posibles contagios por coronavirus. Con la descarga de esta app en nuestro teléfono móvil tendremos acceso a un registro de las personas con las que nos vamos relacionando durante un tiempo superior a los 15 minutos y a una distancia inferior a los 2 metros. Entonces, con ese registro, cuando una persona da positivo, pues el sistema automáticamente, al introducir un código, el sistema automáticamente lanza una señal a todos los dispositivos con los que has estado en contacto de que por favor se pongan en contacto con las autoridades sanitarias para tomar las medidas de prevención oportunas. Una valiosa herramienta con la que los propios ciudadanos pueden romper de forma rápida una posible cadena de contagios. Es fundamental que la gente se la descargue porque con ello, si conseguimos llegar a un 20% de la población, lograremos frenar hasta en un 30% la expansión del virus. Ahora la implantación de la app por parte de la propia ciudadanía y entes, empresas, etcétera, ha sido de la más absoluta disposición porque se ve como una herramienta fundamental para poder incrementar los rastreos y con los rastreos poder identificar mejor a los vectores de contagio y así frenar el virus. Es una app anónima, no requiere la introducción de ningún dato personal. En todo momento el análisis de riesgo y el cotejo de los datos se realiza en el móvil del usuario, nunca en un servidor, garantizando así la privacidad.
El Cabildo de Gran Canaria cede un espacio en Infecar para 15 rastreadores que se suman al trabajo de localización de positivos en la isla. Y en la capital se intensifica la vigilancia. Desde el aire los drones detectan a quienes incumplen la normativa sanitaria. Las Palmas de Gran Canaria concentra el 57% de los casos activos de todo el archipiélago. Es capaz de medir aforos y la distancia de seguridad. También controla quién lleva la mascarilla y quién fuma. Los drones que sobrevuelan las playas de Las Palmas de Gran Canaria han realizado más de 250 actuaciones durante este verano. Es muy práctico porque automáticamente se informa a la unidad que está en tierra y va directamente a actuar, incluso sancionando a las personas que estén incumpliendo la normativa. Son un apoyo que facilita la labor de la policía local, controlando la playa de las Canteras, las Alcarabaneras, la Laja, el muelle de San Cristóbal y el Parque Santa Catalina. El ayuntamiento también continúa con la vigilancia nocturna, este fin de semana en el interior de locales. Más que un pub, pero locales que se dedican a las pipas de shisha, que se han puesto de moda, encerrados y demás, que no están cumpliendo con las medidas de seguridad internas, eran clandestinos y fuera de los horarios totalmente prohibidos, y hemos tenido que actuar, pero son actuaciones puntuales, prácticamente la actividad nocturna está liquidada. Herramientas y actuaciones policiales para frenar la propagación del virus en Las Palmas de Gran Canaria, que suma más de 2.000 casos activos. En Tenerife es Santa Cruz de Tenerife, la capital, el municipio más afectado por la COVID, con 483 positivos de los casi 800 casos activos. El ayuntamiento se centra en concienciar a la población y además refuerza el dispositivo de vigilancia. Son 3 los puntos en los que se está centrando principalmente Santa Cruz de Tenerife para tratar de frenar el impacto que la COVID-19 está teniendo en la capital. Ahora mismo lo que más nos preocupa, en primer lugar, es apelar a la responsabilidad de la población. En segundo lugar, reforzar los servicios policiales para hacer cumplir la normativa. Y en tercer lugar, nos preocupa muchísimo la entrada de los colegios, los niños y niñas. Para esta vuelta al cole, los servicios municipales ya han comenzado a desinfectar los centros educativos, tanto por dentro como por fuera. Vamos a hacer todo lo posible porque la entrada de los niños y niñas en los colegios sea lo más segura, ¿no? También lo vamos a hacer con las escuelas infantiles, tanto públicas como privadas, en los entornos de las mismas, en las calles anexas. Y como se lleva haciendo todo el verano, se seguirá reforzando los fines de semana la presencia policial en la playa de las Teresitas, sobre todo para controlar los accesos debido al aumento en el número de usuarios. La mascarilla forma parte de nuestro día a día. Es necesario su uso para atajar la pandemia y es obligatorio llevarla en la calle y también en el ámbito laboral. Aquí las usamos en todo momento, solo nos las quitamos quienes presentamos los informativos y justo al llegar a plató, y siempre manteniendo la distancia de seguridad con nuestros compañeros. Desde que entraron en vigor este pasado sábado las nuevas medidas de protección frente al COVID-19 del Gobierno de Canarias, toda la plantilla de Radio Televisión Canaria está obligada al uso de las mascarillas en todo momento, dentro y fuera de los centros de trabajo. Nuestros reporteros las usan, y ustedes los han visto, en todas sus conexiones con los servicios informativos y, por supuesto, también dentro de la redacción. Pero, ¿qué ocurre con nosotros, los presentadores de programas? Y aquí estamos al natural en el plató de informativos porque esto, la expresión facial, es parte fundamental de ese lenguaje no verbal que acompaña siempre a todas las informaciones que les contamos desde aquí, desde el plató de informativos. Una expresión de alegría, de tristeza, de satisfacción, difícilmente se puede captar cuando el presentador tiene la cara medio tapada con la mascarilla. Por eso, como ocurre con el resto de medios nacionales, autonómicos, también con las autoridades que comparecen ante ustedes para informar, se omite de su uso durante el directo estrictamente. Y especialmente por una cosa, para permitir el acceso de esa parte de la sociedad con discapacidad auditiva, acceso a los titulares de las informaciones que les contamos desde aquí. Eso sí, siempre salvando las distancias en el caso de que en este plató haya 2 presentadores. Por eso también hemos reducido al mínimo la presencia de invitados en los platós y los movimientos de la plantilla. La necesidad de dar ejemplo a toda la sociedad obliga a un medio como la Radiotelevisión Pública de Canarias a ser los primeros en aplicar el protocolo que dicten las autoridades y a contrastar todas las informaciones que se ofrecen, garantizando la protección de datos cuando se informa de nuevos casos, y también a equilibrar estas prácticas ejemplarizantes con el acceso a la información de toda la sociedad.
más llevaderas a una... La comunicación no verbal es muy importante, pero sobre todo para las personas con discapacidad auditiva, leer los labios de su interlocutor les ayuda en la comprensión. Por eso el gran canario Marcos Lechet ha iniciado una campaña para conseguir que haya mascarillas transparentes homologadas. Está a la espera de la respuesta del Ministerio de Sanidad. Hay que decir que yo no estoy en contra de las mascarillas. La salud es prioritaria, pero también resulta que esas mascarillas no se incomunican. Tenemos un doble aislamiento social. La verdad es que todo esto está dando una visibilidad sin precedentes que ya de por sí es un logro. Estados Unidos sigue a la cabeza en el número de contagios y fallecidos por la COVID-19, pero el mundo entero supera ya los 25 millones de contagios acumulados y casi 900.000 fallecidos. En Argentina cumplen 6 meses de cuarentena y en India superan los 3,5 millones de contagios. Argentina inicia este lunes una nueva extensión de la cuarentena que obligará al país a completar 6 meses de confinamiento hasta el 20 de septiembre en medio del constante aumento de casos de coronavirus. Supera ya los 400.000 casos. Ya pasó demasiado tiempo y más allá de que obviamente los contagios estén aumentando, esto es inevitable, o sea, no lo van a poder frenar para siempre. Empezó a salir todo el mundo porque ya es insostenible no poder ver a sus familiares, no poder ver a los amigos. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau ha anunciado este lunes que ha firmado 2 nuevos acuerdos con Novavax y Johnson & Johnson para reservar millones de dosis de las vacunas que están desarrollando. Trudeau asegura que las pruebas de estas vacunas muestran resultados prometedores. Es por eso que nos estamos asegurando de que si una de estas vacunas potenciales tiene éxito, Canadá y los canadienses tendrán acceso a las dosis que necesiten. En Francia, a partir de este martes, será obligatorio usar la mascarilla en el trabajo. Los franceses tendrán que llevarla en todos los espacios laborales, incluso si son al aire libre. Solo estarán exentos quienes trabajen solos. Mientras India se ha convertido ya en el tercer país con más víctimas mortales por la COVID-19, tras superar los 64.400 fallecidos y camina a paso firme para erigirse en el principal epicentro de la pandemia, según los expertos, con más de 3,5 millones de contagios hasta la fecha. Y más cosas. La Casa Blanca ha confirmado hoy que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará mañana martes a Kenosha, a Wisconsin, pese a la solicitud del gobernador del estado de que no se traslade allí tras las protestas y disturbios raciales de la última semana. Nos lo cuenta desde Washington Belén Mora. El presidente Donald Trump confirmó este lunes que tiene previsto visitar la ciudad de Kenosha a pesar del pedido del gobernador del estado, Tony Evers, de reconsiderar una visita a la ciudad. El mandatario dijo a través de su cuenta de Twitter que visitará la ciudad mañana martes para reunirse con los funcionarios responsables de seguridad. La ciudad de Kenosha, en Wisconsin, ha sido escenario de intensas protestas luego de que un policía blanco disparara 7 veces a Jacob Blake, un afroestadounidense de 29 años, quien quedó paralizado tras el incidente. Por otro lado, la ciudad de Portland, en Oregon, vivió otro fin de semana incidentado tras la muerte de un hombre de 48 años, miembro de un grupo de derecha durante una manifestación. La policía investiga la muerte del hombre, quien recibió un impacto de bala. La ciudad de Portland atraviesa meses de intensas protestas antirraciales y las autoridades temen que este incidente pueda agudizar los enfrentamientos de grupos antagónicos. Desde Washington, soy Belén Mora de La Voz de América, informando para Televisión Canaria. Los más de 100 migrantes que llegaron el viernes hasta Gran Canaria y otras 8 personas más que lo hicieron ayer a bordo de 2 embarcaciones pasarán la cuarentena obligatoria en el terrero de lucha de Arinaga. De 214 PCR realizadas a 2 grupos de migrantes, dieron positivo en coronavirus 27 de ellos. Faltan todavía los datos definitivos de otro grupo de 85 personas, pero la mayoría por ahora ha dado negativo. El derrumbe de parte de la fachada de una vivienda en Santa Brígida, en Gran Canaria, ha obligado a cerrar al tráfico la Gran Canaria 15. Ahora mismo están retirando los escombros que ha ocasionado este incidente, en el que no ha habido heridos. Poco antes de las 7 de la tarde ocurría. Y hay que lamentar el fallecimiento de un hombre por ahogamiento en Gran Canaria. Ocurrió esta tarde en la playa de Embeloneras, en el sur de la isla.
Y más asuntos, han bajado las temperaturas y Canarias ya no está en alerta por riesgo de incendios forestales, pero hasta el 30 de septiembre se mantiene la prealerta por incendios. Los expertos insisten en que si hay fuego debemos seguir las recomendaciones, nada de parar para hacer una fotografía, porque el comportamiento del fuego puede cambiar en cualquier momento. Las temperaturas han descendido, pero aún así no podemos bajar la guardia. Sí, venimos de una ola de calor muy fuerte que nos ha dejado la isla totalmente seca. Tuvimos en 2017 un incendio con una situación similar a la de ahora, no era un tiempo malo y ardió muchísimo. En Canarias hay miles de barrancos y esto es lo que puede pasar si llega el fuego al cauce. Cuando toca el cauce normalmente lo consideramos como un disparador, se considera en el argot nuestro punto crítico. La tendencia es como una inundación, pero al contrario, en vez de una inundación que es hacia abajo, pues estás hacia arriba. Porque los barrancos aceleran el incendio. Si no eres consciente de esas aceleraciones, o las maniobras las haces mal, si entras por el sitio equivocado o estás viendo el incendio en un sitio equivocado, como puede ser la parte alta de la ladera, pues te puede venir encima. Fue lo que ocurrió en La Gomera en 1984, un incendio en el que fallecieron 20 personas. Es el récord nacional de muertos. Insisten en la importancia de que los ciudadanos se alejen inmediatamente de la zona donde está el fuego. Por ejemplo, en el de Valle Seco, nada más empezar, las primeras unidades que fueron a hacer una maniobra de quema, pues había un montón de gente por allí parada sacando fotos y evidentemente la prioridad a la vida humana. Pero es que además perdemos tiempo, perdemos agua, perdemos recursos, nos desgastamos y en ocasiones incluso nos ponemos en riesgo. Cuando tienes que hacer trabajo inseguro, pues te genera luego problemas incluso psicológicos. La prealerta por incendios se mantendrá hasta el 30 de septiembre, pero si continúa el calor se seguirá extremando la precaución y se emitirán alertas cada vez que sea necesario. La Palma continúa luchando contra la extrema sequía que padece desde hace años. Una de las zonas más afectadas es el municipio del Paso, donde a estas alturas de año ya hay varios agricultores que han perdido sus cultivos. Cultivos secos y en algunos casos perdidos por completo. Esta es la imagen de muchas fincas en El Paso, municipio donde los agricultores están sufriendo de lleno la escasez de agua. Riegan por turnos, algo que normalmente es insuficiente para salvar su producción. Tengo 300 plantas, hay los 50 y pico, 60 piezas, que para nada creo, y las otras a ver si con el agua empieza a regularse un poco y van cogiendo, pero el cultivo se ha perdido todo el de este año y pienso que hasta el del año que viene y el otro 2 o 3 años, porque es que ha sido demasiado. La reactivación de pozos es la medida puesta en marcha por el Cabildo para poner más agua en el sistema. Este pozo del Roque fue el primero en comenzar a elevar agua y unos días después lo hacía el del Carmen. Entre ambos, el sistema hidráulico de La Palma está recibiendo en estos momentos 1.400 pipas hora de agua, permitiendo que llegue más de este recurso al municipio del Paso para aliviar la presión de los agricultores. A estas dos infraestructuras se les unirá también el pozo de Iscagua en Punta Gorda. El Cabildo ya ha licitado las obras por 2,1 millones de euros para ponerlo en funcionamiento lo antes posible. En La Gomera, el Cabildo fomenta el reciclaje de bolígrafos con la campaña Proyecto Árbol. Es una iniciativa que se reactiva, Mónica Darias, después del estado de alarma. Así es, se retoma tras la declaración del estado de alarma el proyecto Árbol, la acción para el reciclado de bolígrafos encaminado a reciclar material de escritura inservible. Para su recogida, el Cabildo de La Gomera dispondrá de un centenar de contenedores con una capacidad de 15 litros que los distribuirá en el propio Cabildo, los ayuntamientos y diferentes partes de la isla para crear un sistema de reciclado que evite que estos lleguen al vertedero al final de su vida útil. Una iniciativa a la que se une la institución insular creada en 2015 por los alumnos del ciclo formativo de grado superior de Química Ambiental del Instituto de Educación Secundaria de Las Palmas. Ubicaremos un centenar de contenedores en dependencias tanto del Cabildo como de los ayuntamientos como en otros espacios de la isla. Con la recogida de estos residuos de instrumentos de escritura inservibles, nos hemos propuesto minimizar la huella dejada por el ser humano en nuestro territorio. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo, ya saben, enseguida llega la información deportiva. Pasen muy buena noche, sean felices.